En un momento a Daniel pues se le estaba exigiendo que éste no se postrara a su Dios, porque ellos tenían un Dios al cual tenían que postrársele, y tampoco Daniel se le postraba a ese Dios. Sin embargo, Daniel fue a la cárcel. Y es aquí donde la Biblia dice, hermanos, que la fe sin obra es muerta. Dios le bendiga a cada uno de los amigos, hermanos que siguen esta plataforma digital May TV. En este día pues queremos hacerle la invitación a cada uno de los hermanos que siempre están pendientes a nuestra transmisión, a que se esté dando cita con nosotros y compartir la palabra del Señor con cada uno de ustedes. Así que en este día pues tenemos a bien compartir, pues iniciar la sección de segundo, pues vamos a tener compartir con ustedes la iglesia de Esmirna, y vamos a tener una sección de estudios bíblicos durante todos estos días, pero a nosotros nos ha correspondido la iglesia de Esmirna. Para los que no me conocen, pues mi nombre es José Alberto Tejeda, a ese nombre respondo, y vamos a estar compartiendo con usted la palabra del Señor, la palabra que transforma, la palabra que cambia. Así que le hacemos invitación una vez más a que, si todavía no se ha suscrito a nuestro canal May TV, pues se suscriba para que siga compartiendo y recibiendo más contenido como este que subimos siempre a esta plataforma. Así que en este día pues vamos a estar leyendo la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, en su capítulo versículo 8. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y por el poder del Espíritu Santo. Y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Gloria al Señor. Damos gracias a Dios por esta palabra que hemos leído en este día. Gloria al Señor. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos que esta palabra sean de bendición, Dios mío, y que no retornen vacía, Padre, a las vidas, a los hermanos, Padre, que estarán compartiendo con nosotros. Bendice su vida de una manera especial en el nombre poderoso de Jesús. Pues reiteramos el agradecimiento a esta plataforma May TV, nuestro hermano Bienvenido Batista, por concedernos esta oportunidad. Y como decía, en este día pues tenemos a bien compartir con usted el mensaje a la iglesia de Esmirna. Sabemos que durante estos días donde estaremos compartiendo estas palabras, sé que será de gran bendición a las vidas de las personas que normalmente siguen este tipo de estudios. Pues nosotros, contextualizando un poco, sabemos que el apóstol Juan, en este momento, cuando está escribiendo estas palabras o este mensaje recibido del Señor directamente, pues él se encuentra en la isla de Patmos. Sabemos que Juan está en ese lugar y él mismo lo testifica en el capítulo 1. Él dice que por causa de la palabra, pues él se encuentra en aquel lugar. Hermanos, y todos conocemos de alguna manera lo que Juan, pues, y por la razón específica por la que Juan estaba en ese lugar. Bueno, en ese lugar Juan recibe esta revelación de parte del Señor, y dentro de esta revelación pues Juan recibe el mensaje a las 7 iglesias de Asia Menor. Bueno, en este día, como decía, nosotros nos corresponde
la iglesia de Esmirna. Y mientras hacía las investigaciones del lugar, pues el nombre de Esmirna tiene relación con la palabra, con una palabra muy bella que nosotros hemos hablado, y tiene relación con una joya preciosa, la parte de marfil y demás. A eso hace referencia el nombre de Esmirna. Pero específicamente a lo que nosotros nos vamos a referir en este día es a la razón específica por la que Juan le escribe a estas iglesias. Ya decía que Juan le escribe a las 7 iglesias de Asia Menor, y Esmirna, dentro de la iglesia de Asia Menor, juega un papel muy importante por las cosas que se estaban padeciendo en ese lugar. Una de las cosas como introducción a este estudio que podemos decir es que la iglesia de Esmirna pues nos deja a nosotros un ejemplo claro en cuanto nos referimos a la fidelidad a Dios. Bueno, en medio de la situación donde se encontraba esta iglesia, aún con las cosas externas, pues Esmirna pues se mantuvo firme y fiel al Señor. Bueno, algo que llamó mucho la atención mientras analizábamos esto y el contexto, ¿verdad?, de Asia Menor. Sabemos que Esmirna era una de las ciudades que competía o disputaba con Éfeso. Éfeso era una iglesia o una ciudad, que tenía alrededor de muchas riquezas. Tenía muchos puertos, y por estos puertos y las obras que habían en Éfeso, pues esta ciudad brillaba. Esmirna no se quedaba atrás. Era una iglesia, una ciudad que tenía muchos privilegios económicos, ya que la población gustaba de los puertos que habían en esa ciudad. Y estos puertos más bien era lo que hacían relación con Roma, y donde llegaba, ¿verdad?, todo lo que se exportaba a través de estos puertos en Esmirna. Por eso Esmirna era una ciudad totalmente rica. Y algo muy que da mucho que decir es que hace unos años atrás se hicieron unas investigaciones, unos arqueólogos ¿verdad?, de esa zona. Aún muchos años después encontraron una serie de monedas con la cual se hacían los pagos, y ellos decían que esto daba a entender y confirmaba la riqueza que tenía esta gran ciudad. Gloria al Señor. Entonces eso llama mucho la atención, porque vemos como una iglesia en medio de una ciudad totalmente rica, podemos decir, permanece fiel. Y es lo que nosotros en este día vamos a tratar de transmitirle a cada uno de los seguidores que tenemos en YouTube, que nos siguen a través de esta plataforma. Y bueno, seguimos haciéndole la invitación a que si todavía no te has suscrito a nuestro canal, pues te suscriba y presione la campanita para que estos contenidos sigan edificando tu vida. Gloria al Señor. Pero el mensaje que en este día queremos compartir ponen de relieve algunos contrastes, ya que presenta al Señor como aquel que es el primero y el último. Presenta al Señor como aquel que estuvo muerto y que volvió a vivir. Es decir, que la iglesia, el mensaje a esta iglesia es muy importante, ya que pone de manifiesto realmente lo que ellos mismos pues vivieron a través de su testimonio, y que pusieron de antemano para agradar al Señor. Aleluya. Pero una de las primeras cosas que nosotros vamos a analizar es que el versículo 8 inicia diciendo: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Pues nosotros sabemos específicamente a quién el ángel se está refiriendo.
se está refiriendo directamente a nuestro Señor Jesucristo, que fue el único que tuvo la oportunidad de morir, pero resucitó al tercer día. Y nosotros sabemos la razón principal que ponen de manifiesto que Cristo haya resucitado por cada uno de nosotros. Esa parte la hemos enseñado y la hemos predicado, pero el mensaje a la iglesia de Esmirna inicia específicamente con estas palabras: aquel que estuvo muerto y que hoy está vivo. Qué gran privilegio para nosotros los creyentes saber que nuestro líder principal, ¿verdad?, el cual murió pero resucitó al tercer día, nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Pero el versículo 9 inicia como en todas las cartas a las demás iglesias, reconociendo las obras que hacían. El versículo 9 dice: yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Pero le dice: eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Es importante que nosotros aquí pues hagamos énfasis, debido a que, como decía al principio, el mensaje a todas las iglesias inició con estas palabras: yo conozco tus obras. En otras palabras, yo conozco tu comportamiento. Yo conozco las cosas que has hecho para agradar mi nombre. Esto pone de manifiesto, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo, quien está enviando, quien está hablando, pues está diciendo en primer lugar: lo que tú estás haciendo para mí no es oculto. Yo conozco tus obras. Yo conozco las cosas que tú estás haciendo. Ahora bien, pero a esta iglesia específico le dice: conozco tu tribulación. Conozco las cosas que están haciendo, ¿verdad?, o lo que está en contraste para que tú me agrades. Yo conozco tu tribulación, o sea, yo conozco tu prueba. Yo conozco lo que te atormenta. Yo conozco las cosas que están externas, que están trabajando para que tú no agrades mi nombre. Esto es lo que le está diciendo claramente el Señor a la iglesia de Esmirna en este lugar. Pero le dice: y tu pobreza. Y aquí es importante que también nosotros, como mencionamos anteriormente, entendamos que por eso ahorita yo decía que la ciudad de Esmirna era una ciudad rica. En medio de una ciudad rica, un grupo de personas deciden congregarse en medio de las cosas externas que estaban influyendo para que estas gentes no le fueran fiel al Señor. Pues esta iglesia se mantiene fiel, aunque pobre, pero el Señor le dice: eres rica. Quizás era pobre económicamente, quizás no tenía recursos económicos, quizás las personas que estaban en ese lugar, por el hecho de estar atormentado por las corrientes de ese momento, pues ellos decidieron serle fiel al Señor, aunque quizás no tuvieran las cosas materiales. Pero esta iglesia se mantuvo fiel al Señor, y el mismo Señor dice: eres rica. Aquí la riqueza a la cual el Señor se está refiriendo, a lo mejor no se está refiriendo a una riqueza material, sino que las cosas espirituales que la iglesia de Esmirna hacía para agradar al Señor, pues le daban la riqueza que verdaderamente necesitaban. Y recuerde que la Biblia dice que no hagamos riquezas o tesoro en esta tierra, donde el polín y las demás hurtan, sino que hagamos riquezas en el reino de los cielos. Es decir, que la iglesia de Esmirna está cumpliendo fielmente con una palabra dada del Señor. No te preocupes porque materialmente no tengas nada. Preocúpate por ser rico eternamente, que es realmente el objetivo de cada cristiano, o debe ser también en este tiempo. Pero sigue diciendo: y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Aquí, entonces, yo ahorita hablaba de corriente externa. La corriente externa eran los judíos que estaban en estas ciudades, ¿verdad? Pero que por las obras que estaban haciendo, por la forma
y aquí se pone entonces de relieve lo que es el judaísmo y el cristianismo. Los judíos estaban persiguiendo a estas personas que pobremente estaban agradando al Señor. Los judíos entonces empezaron a acusarle y empezaron a descubrirlo en los lugares donde se escondían para adorar el nombre del Señor. Entonces dice el apóstol Juan, también tiene que soportar las blasfemias de lo que dicen ser judíos, pero no lo son. Juan está diciendo no lo son porque son sinagoga de Satanás. O sea, donde mora Satanás, en esas gentes, pues ellos son blasfemos porque Satanás está en ellos. Entonces, esa corriente externa en ese tiempo era lo que estaba atormentando, como decía al principio, a la iglesia de Esmirna. Esos judíos judaizantes que estaban en esas ciudades y que estaban pues persiguiendo también a los creyentes. Y algo que me llama la atención aquí, muy importante, era que en otro tiempo eran los mismos romanos quienes perseguían a las iglesias, orden dada por los emperadores de Roma. Sin embargo, en este momento vemos a los mismos judíos persiguiendo, ¿verdad?, a los cristianos. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta que para nosotros permanecer fiel al Señor, vamos a enfrentar problemas a veces de los mismos dentro de la congregación. O sea, y eso nosotros lo hemos visto en estos tiempos, mis hermanos. Aún dentro de la congregación vamos a encontrar personas que se van a levantar en contra de nuestros testimonios y en contra de nuestro ministerio. Y nosotros para eso en este día te estamos diciendo que aunque el Satanás se levante, pues nosotros tenemos un mensaje de parte del Señor para mantenernos fiel y firme ante su presencia. El versículo 10 dice: gloria al Señor. Entonces, antes de pasar al versículo 10, es importante que entendamos que aquí se pone de manifiesto en el versículo 9 que el Señor alaba a la iglesia. Aquí hay una serie de elogios de parte del Señor cuando Él dice: yo conozco tus obras, yo conozco tu tribulación, es decir, yo sé tu condición. Y le está diciendo con relación a que no se consideren pobres, sino que se consideren ser ricos, porque el Señor mismo tiene ese concepto de la iglesia de Esmirna. Y qué bueno, hermanos, es que el Señor mismo tenga un concepto como este de nosotros. No que mi hermano Manauri diga: David es rico, sino que el mismo Dios diga: tú eres rico de las cosas espirituales y las cosas que honran mi nombre. Gloria al Señor. Entonces, como ya hemos dicho, en esta carta no se dice que esta iglesia tuviera algunas cosas de las cuales arrepentirse, sino que de hecho el mismo Señor elogia a esta iglesia. Y una de las iglesias que recibe este elogio es la iglesia de Esmirna, hermano. Qué privilegio es dentro de un grupo de iglesias recibir un mensaje como este que recibe la iglesia de Esmirna. El versículo 10 dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Gloria al Señor. Yo te daré la corona de vida. Aquí ya entra en manifiesto lo que es donde el Señor le dice: no temas en nada lo que vas a padecer. O sea, sabemos nosotros que en este camino del Evangelio, pues nosotros atravesamos por momentos de dificultades. ¿Cuántas ciudades hoy en día no están siendo perseguidas? En estos días nosotros analizábamos la persecución de estos tiempos. Realmente hay muchas informaciones que nosotros extraemos de las redes sociales
donde hemos visto quizás muchas ciudades que están siendo perseguidas. Pero yo digo que hoy, más que una persecución física, también nosotros tenemos una persecución a través de las mismas plataformas digitales, a través de las mismas cosas que Satanás ha creado para entretener de una manera directa a los creyentes, hermanos. Y alguien decía en días pasados también que una de las fuentes de persecución para los creyentes, o sea, analizándolo nosotros en la era digital, son las diferentes plataformas digitales que se utilizan para perseguir al cristiano. Entonces nosotros como creyentes tenemos que estar despiertos y alerta en cuanto a ese tipo de cosas. Entonces no temas en nada lo que vas a padecer. O sea, le está diciendo y le está advirtiendo, van a haber muchas cosas que se van a levantar en contra de ustedes. Pero ¿sabe algo? Aquí también le dice, Satanás ha echado o va a echar a algunos de vosotros en la cárcel. Y aquí quiero ser un poco enfático en esta parte. Nosotros los creyentes durante muchos años, muchos tiempos, nos mantenemos siéndole fiel a Dios. Porque realmente a eso hemos sido llamados nosotros. Pero es importante que nosotros entendamos que nosotros somos lo que traemos la luz al mundo. Nosotros somos la sal de la tierra, como dice la palabra. O sea, Satanás no se va a levantar en contra de los mismos que están en las tinieblas. Satanás no se va a levantar en contra. Incluso la palabra dice que Satanás no puede echar fuera a Satanás. Entonces Satanás se va a levantar en contra de lo que están haciendo la voluntad de Dios. Bueno, vemos a Cristo cuando acabó de ayunar 40 días y 40 noches. Satanás se puso de manifiesto y le ofreció cuantas cosas. Sin embargo, Cristo respondió por medio a la palabra. Entonces, nosotros también vamos a ser de esta misma manera, vamos a ser perseguidos por el mismo Satanás. Y hay muchas cosas que se van a poner en contra del creyente, porque lo que nosotros estamos atacando no es la luz, estamos atacando el mundo de las tinieblas. Y polos contrarios, dice una ley de la física, repelen, o sea, tienen que repelar. Tú no puedes colocar un polo negativo con un polo positivo y lo puedes unir, porque esto va a traer una consecuencia. Entonces, nosotros lo que estamos atacando es el mundo de las tinieblas, que era lo que la iglesia de Esmirna, ¿verdad?, estaba haciendo en este momento, en medio de una ciudad llena de lujos, llena de riquezas, que brillaba por las culturas, por la adoración al emperador de ese tiempo llamado Augusto César. Incluso algo importante que también extraemos de aquí era que los creyentes de este tiempo, a los judíos específicamente, se les permitió que no adoraran al emperador por medio a sus culturas y por medio a sus creencias. Sin embargo, hubo un momento donde todo esto desapareció de esta ciudad. Y ellos tenían que postrarse obligatoriamente a lo que el emperador dijera. Entonces, en medio de este problema es que se está viendo la iglesia de Esmirna, una de las iglesias del Asia Menor. Entonces, y aquí también esto nos lleva a meditar en la parte de Daniel, cuando hablamos aquí de la adoración que se le brindaba al emperador. En un momento a Daniel pues se le estaba exigiendo que éste no se postrara a su Dios, porque ellos tenían un Dios al cual tenían que postrársele, y tampoco Daniel se le postraba a ese Dios. Sin embargo, Daniel fue a la cárcel. Daniel tuvo que ir a la cárcel por medio de esta situación. Esto mismo estaba padeciendo la iglesia de Esmirna. El mismo Jesús le dice: a muchos de vosotros Satanás lo va a echar a la cárcel. Tienen que estar preparados para esto. Entonces, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Pero el Señor le dice: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Bueno, usted sabe lo que es para una persona
desligada totalmente de este mundo de la cárcel, de estar encarcelado, pues por 10 días estar encarcelado, bueno, eso es una tribulación para ellos. Entonces Jesús le dice, van a durar 10 días en la cárcel, pero yo le digo, sé fiel hasta la muerte. Y nosotros tenemos ejemplo de muchos apóstoles que fueron fieles hasta la muerte. El apóstol Pablo fue fiel hasta la muerte, hermanos. Nosotros tenemos ejemplo bíblico de hombres de Dios que fueron fieles hasta la muerte. Y aquí a esta iglesia se le pone eso de manifiesto. Sé fiel hasta la muerte para que podáis obtener la corona de vida. Es lo que nosotros estamos persiguiendo, es lo que nosotros buscamos, es lo que nosotros anhelamos de parte del Señor. Entonces, la iglesia de Esmirna, pues en el versículo 10 recibe una exhortación de parte del Señor con relación a esto, con relación a que sea fiel hasta la muerte. Y nosotros como creyentes, aún en este tiempo que tenemos tantas persecuciones digitales, que tenemos tantas persecuciones de muchos organismos de nuestros gobiernos, ¿verdad? Aceptando cuantas cosas, pues nosotros entonces tenemos que mantenernos fiel hasta la muerte. Hoy en día, cuando se pone de relieve el asunto de aceptar la homosexualidad, y la iglesia, pues en este tiempo tiene que estar clara de las cosas que se están poniendo de manifiesto en nuestro mundo y en nuestra ciudad. Entonces, sobre esa persecución que el Señor le dijo a Esmirna, ¿verdad?, que iba a padecer, también nosotros en este tiempo tenemos que estar claros de que vamos a padecer estas mismas cosas. Entonces, ser fiel hasta la muerte requiere de un sometimiento a nuestro Señor Jesucristo. Y este sometimiento, hermanos, no es un sometimiento de labios, es un sometimiento de todo corazón y todo nuestro ser. Serle fiel a Dios requiere cumplir muchos requisitos para nosotros poder estar a la medida de lo que el Señor pues quiere de nosotros. El versículo 11 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Es decir, que nosotros tenemos que estar despiertos, tenemos que estar con los oídos abiertos para poder escuchar lo que el Señor le dice a la iglesia. Lo que Dios a través de su palabra pues nos dice, que nosotros tenemos que ser fiel, permanecer fiel ante Él para que podamos obtener la corona de justicia. Entonces, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Gloria al Señor. Entonces, aquí tenemos también una promesa de parte de nuestro Señor. En cuanto al versículo 10, tenemos también una promesa donde el Señor dice que seamos fieles hasta la muerte, pero que obtendremos la corona de vida, la corona de justicia, por lo que tanto nosotros hemos trabajado, por lo que la iglesia de Esmirna pues estaba trabajando, recibió la respuesta de lo que estaba haciendo, de lo que sus obras estaban haciendo, pues recibió la respuesta: yo te daré la corona de vida, yo te daré la corona de justicia. Y es aquí donde la Biblia dice, hermanos, que la fe sin obra es muerta. Nosotros creemos que el Señor se ha de manifestar, nosotros creemos que el Señor ha de venir por su iglesia, pero la fe establece, ¿verdad?, que nosotros vamos detrás de lo que nosotros perseguimos. Nosotros creemos ser salvos. Por tanto, para poder heredar esta vida,
corona de vida que el Señor ha preparado, pues la fe tiene que quedar aquí de manifiesto. Por eso dice un versículo bíblico que la fe sin obra es muerta. ¿De qué te vale a ti obrar y no tener fe en las cosas que vas a recibir? ¿De qué te vale a ti obrar, hacer cuantas cosas que ellos han hecho, que las cosas que ellos están haciendo para agradarle, pues le van a poner de manifiesto la salvación y la vida eterna? Una de las cosas más importantes que recibimos de esta iglesia es que esta iglesia no recibe por ningún lado, por decirlo, no recibe amenazas, ni recibe reprensión, sino que recibe elogios, recibe propuesta para seguir siéndole fiel al Señor. Entonces nosotros tenemos que tomar el ejemplo de la iglesia de Esmirna y nosotros mantenernos siéndoles fiel a nuestro Señor por encima de cualquier cosa, hermano. No importa lo que pueda hacer el hombre. Yo ahorita te decía, Daniel fue echado al foso de los leones por serle fiel a Dios. Los 3 jóvenes fueron echados en el horno de fuego por serle fiel a Dios. ¿Y cuántos hombres recibieron la muerte por serle fiel a Dios, hermanos? Entonces nosotros, como a esta iglesia, se nos está haciendo un llamado a seguir perseverando en las cosas que hemos creído y seguir poniendo de manifiesto lo que es la fidelidad a nuestro Dios. Son de las cosas que se le resaltan a la iglesia de Esmirna. Por el lugar donde estaba, por la persecución que estaba teniendo y por lo que se le estaba obligando a hacer y por las cosas que se estaban diciendo de Esmirna. Quizás estaban atacando la pobreza que ellos tenían físicamente o materialmente. Sin embargo, el Señor dijo: tú eres rico. Y aquí yo me traslado un poco atrás y vislumbro la vida de Job, el oriental Job, que en un momento pues Satanás pues le puso al Señor la conversación de Job. Y Dios mismo dio testimonio de la fidelidad y de la rectitud de este hombre. Aquí Dios mismo está reconociendo la fidelidad y la perseverancia de esta iglesia llamada Esmirna. Y ya hemos hablado de las cosas que estaban incurriendo en esta iglesia. Pero lo importante, hermanos, es que en medio de una situación adversa, nosotros nos mantengamos fieles al Señor. Que si nos están diciendo que somos pobres, no importa. El Señor dice que somos ricos. Pero tenemos que dar ejemplo de esta riqueza, porque aquí estamos hablando de una riqueza, pero yo estoy casi seguro que estamos hablando de una riqueza espiritual, de las cosas que hacían a la iglesia de Esmirna rica. No concentrarnos nosotros en una riqueza material que para nada aprovecha a las cosas espirituales. Ahora tenemos que tener un balance en la fidelidad al Señor, que es las cosas que se resaltan en la iglesia de Esmirna. Entonces, una cosa también importante es que acá el Señor le hace el llamado a vencer el temor. O sea, no temas, no tengas temor, no tengas temor, porque Satanás, ahí es que le dice entonces que iba a echar a muchos de ellos en la cárcel. Pero le digo la palabra: no temas. En otra palabra, yo estoy contigo. En otra palabra le dijo el Señor: yo seré tu Dios, yo te voy a acompañar. Entonces, no temamos nosotros a lo que Satanás esté tramando en contra de nuestras vidas espirituales, porque el Señor pues tiene control de cada uno de nosotros. Entonces, la ciudad de Esmirna, yo no diría la ciudad, yo diría la iglesia, se había caracterizado por su fidelidad. Bueno, sí, la ciudad en general se había caracterizado por la fidelidad al emperador Augusto César. Sin embargo, en medio de esa corriente de adoración
a un emperador, a un rey, la iglesia permanece la fidelidad y la adoración al único Dios y verdadero, que es Jehová Dios de los ejércitos. Entonces también se pone de manifiesto la prueba que vamos a recibir todos los creyentes. Hay un famoso dicho que quizás muchas personas lo han pregonado como que la palabra lo establece así, pero realmente nosotros eso lo extraemos de lo que la misma Biblia relata, que es que el cristiano que no sea probado, nosotros decimos que se revise. Porque todo creyente, para perfeccionar la salvación, tiene que ser probado. Tiene que pasar por un lago de fuego. Tiene que pasar, y cuando hablo del lago de fuego no me estoy refiriendo al infierno. Me estoy refiriendo a que terrenalmente nosotros tenemos que atravesar por muchas pruebas de fuego, es la palabra. Muchas pruebas de fuego. Y usted sabe cómo llega el fuego, el oro, cómo pasa por esa línea de fuego, de prueba, y lo que se extrae nuevamente, esa joya preciosa. Así es lo que el Señor quiere extraer de cada uno de nosotros como creyente. Pero lo más importante es que el Señor le dice que le va a dar la corona de vida. Todos andamos detrás de esta salvación tan grande, como lo expresa el apóstol Pedro en una de sus cartas, y es de lo que realmente nosotros andamos. Entonces aquí ya para ir concluyendo con esta parte, ya que la iglesia de Esmirna, sabemos que las cosas que se le dijeron fueron enfáticamente y ya la hemos repasado. Entonces lo que nosotros queremos poner de manifiesto con este mensaje a esta iglesia es que la iglesia debe mantenerse fiel hasta la muerte. La iglesia debe mantenerse fiel hasta la muerte, y es el mensaje central a la iglesia de Esmirna. No podemos decir gloria al Señor, que existió pues otra cosa. Las cosas las hemos dicho. El Señor requiere una fidelidad de cada uno de nosotros. El Señor está esperando que nosotros pues seamos fieles, y que seamos fieles hasta la muerte. Entonces ya finalmente el Señor le dice a la iglesia que el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Esta promesa viene precedida nuevamente por una exhortación a prestar atención al mensaje de manera personal. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que tiene oído para oír, escuche bien lo que el Señor le está diciendo hasta a esta iglesia. Que el objetivo es para que perfeccionara la salvación, y para que aquella corona que el Señor pues le ha prometido, nada empañara esta salvación, esta vida eterna que el Señor tenía para ellos, y que se habían ganado de hecho por medio a su fidelidad, por medio a su entrega y por medio a las obras que hacían para agradar al Señor. En este día pues te hacemos un llamado, como que a la iglesia de Esmirna se le dieron estas palabras, y recordemos que fue una de las iglesias que no recibió ningún reclamo de parte del Señor, sino que fue insistente para que siguiera caminando el camino que había caminado de la fidelidad y de la permanencia en el Señor. Entonces te hacemos un llamado, iglesia del Señor, que me estás escuchando en este día, amigo que me escucha. El Señor requiere una total fidelidad de cada uno de nosotros. El Señor requiere que nosotros pues seamos fieles hasta la muerte. Así que le dejamos con estas bellas palabras a cada uno de ustedes, esperando que sea de gran edificación a su vida, y le invitamos a que, si todavía no se ha suscrito, se suscriba a nuestro canal MEI TV para que siga recibiendo este tipo de contenido, y esté atento,
porque en los próximos días pues seguiremos trayendo los siguientes mensajes a cada una de estas iglesias. Dios te bendiga y Dios te guarde.